Bien, jóvenes, vamos a empezar con la materia y vamos a empezar con el avance. El primer capítulo del texto, espero que lo puedan ver, tienen que ver con criterios generales para la organización de una obra. Pero vamos a hablar acerca del movimiento de tierras. Bueno, en todos los proyectos de construcción dentro de la ingeniería civil, siempre vamos a hablar sobre el movimiento de tierras. Bueno, ¿qué es lo que se les viene a la mente cuando escuchan hablar sobre el movimiento de tierras? A ver, necesito que puedan participar, por favor. ¿Qué se les viene a la mente cuando escuchan hablar sobre el movimiento de tierras? Un sismo. La nivelación de un terreno, Inge. La excavación. Eso, excavación, ¿no? ¿Habrá alguna obra donde no haya excavación? En No todas sé. se realiza ahí. Todas las obras se realizan excavación. Y también es común el relleno, ¿sí? Bueno, si se trata de una pequeña vivienda, una casita, quizás se lo puede hacer incluso en carretilla, ¿ya? No es necesario algo más grande, ¿no es cierto? A ver, deme un momento, por favor. Entonces, en todo tipo de obra tenemos excavación, movimiento de tierras, nivelación, relleno, compactado, que es importante. En obras pequeñas, como les decía, a veces es necesario simplemente una carretilla, picota, pala y un pisón, ¿no? O han debido ver esos saltarines, ¿conocen el saltarín? Sí, Entonces, con eso se suele compactar, ¿no? Y es suficiente para el movimiento de tierra. Pero si tenemos una obra mucho más grande, entonces esos equipos son insuficientes. Necesitamos utilizar la fuerza del equipo pesado, en este caso de los tractores. Entonces, dependiendo a lo que queremos hacer, sea una excavación, sea una conformación, una nivelación, o compactar, hacer un corte o un relleno, o hacer una plataforma, necesitamos utilizar el equipo adecuado, porque esos equipos mueven bastantes volúmenes en poco tiempo y básicamente son los encargados del avance de una obra. Sin embargo, con el asunto del movimiento de tierras, tenemos que tener cuidado, porque las cosas no son tan sencillas. Uno, porque la maquinaria es costosa. Ya habíamos dicho cuánto tiempo, cuánto es el alquiler de una gallina, ¿se acuerdan? 250, Inge. Eso. Pero el día, La hora. Hora. o sea que si te equivocas y lo haces parar unas 2 horas o una hora, 250 bolivianos, ¿no? En vano. Eso es mucho más que tu desayuno, almuerzo y cena, ¿no? Podría ser el de una semana, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que tener cuidado porque los costos son elevados. Así que hay que tener mucho cuidado cuando utilizamos equipo pesado, ¿sí? Porque también el equipo pesado nos permite terminar las obras dentro de los plazos previstos. Porque, ¿qué pasa si no entregas la obra dentro del plazo previsto? Sanción. Hay sanción. A ver, ¿cuánto es esa sanción?
Depende del proyecto ejecutado, si ha sobrepasado un porcentaje y ha fallado, no ha entregado el día que tenía que ser, según ese porcentaje tiene que ir pagando. Muy Es el bien. 1%. Dije. No es tanto el 1%, es el 1 por 1000, Cristian. ¿No ve? El 1 por 1000. Por día, ¿no? De atraso. Entonces, si la obra, por decir, cuesta 100.000, el 1 por 1000, ¿cuánto sería? A ver, si la obra cuesta 100.000 bolivianos, que es una obra pequeñísima, sería 100 100 bolivianos. bolivianos. 100 bolivianos el día de atraso. ¿No ve? Pero una obra de 100.000 bolivianos es miserable, ¿no? O sea, es lo más pequeño que se pueden imaginar, ¿no? Entonces, 100 pesos, ¿no? Pero si es una obra mucho más grande, entonces es peor, ¿no? Así que las maquinarias nos ayudan a terminar dentro de los plazos previstos, porque a veces para concluir la obra necesitamos hacer grandes movimientos de material. Entonces, si lo hacemos rápido, eso significa ganancia. Y la maquinaria nos ayuda en eso. Y también es importante escoger la maquinaria adecuada. Por ejemplo, ¿qué tal si geológicamente la zona es rocosa? Entonces tenemos que elegir la maquinaria adecuada para poder trabajar, ¿sí? Entonces hay también los martillos neumáticos. Incluso algunos tractores tienen martillos neumáticos, sean excavadoras o retroexcavadoras, que ayudan a romper, ¿no?, la roca, fragmentarla para poder cargarla adecuadamente. Entonces es importante, ¿no?, tomar en cuenta. Así que cuando uno va a meter maquinaria, tiene que considerar estos puntos. Primero, características del terreno. Porque hay los tractores que vienen sobre ruedas neumáticas y los tractores que vienen con oruga, ¿ya? Con ruedas mecánicas, ¿no? Oruga. ¿Cuándo sería más apropiado utilizar un tractor con neumáticos? En superficies planas, Inge. No tanto planas, pero firmes. En superficies de fácil acceso, Inge. Sí. Cosas que sean de fácil acceso y que sean firmes, ¿ya? Pero el oruga lo vamos a utilizar ¿en qué casos? En terrenos pantanosos o no sé. Bueno, donde prácticamente se planta un tractor neumático, ¿ya? En terrenos que no son firmes, de difícil acceso y que podrían tener zonas pantanosas, ¿no? Pero ojo, hasta en una zona pantanosa el oruga se planta. Y cuando la oruga se planta es terrible eso, ¿no? Es bien terrible desplantar un tractor oruga, ¿ya? También es importante tomar en cuenta las cuestiones ambientales. Aquí en el medio hay ambientes de todo tipo, ¿no? Frío, caliente, zonas de lluvia o climas secos y demás. Así que también es importante tomar en cuenta la maquinaria que vamos a usar. Por ejemplo, si es un lugar cerca al río y va a trabajar en el río, es importante que trabajen tractores grandes, no tractores pequeños, ¿no? Entonces, los tractores grandes tienen más fuerza y son más fáciles de hacer frente a terrenos que son totalmente adversos, ¿sí? También a veces es necesario ver los caminos auxiliares de acarreo, porque si bien un tractor oruga puede empezar a trabajar y empezar a abrir un camino,
pero ese material que trabaja el tractor oruga tiene que transportarse y se lo tiene que transportar en una volqueta. Entonces, ¿cómo va a entrar a la volqueta si apenas ha entrado el tractor oruga? Entonces, a veces es necesario crear caminos auxiliares como para que puedan entrar otro tipo de equipos de apoyo que ayuden a realizar el trabajo. También es importante ver los volúmenes. Si bien una retroexcavadora puede cavar, una excavadora puede cavar mucho más y puede tener un mayor rendimiento en cuanto a volúmenes. Puede que una excavadora haga el trabajo de 4 retroexcavadoras. Así que si tengo un gran volumen en mi obra, voy a elegir el tipo de tractor adecuado. Porque ustedes han visto que hablando de motoniveladoras, hay la pequeña, la mediana y la grande. Ya no es solo un tipo de tractor. En cuestión de palas cargadoras, hay la pequeña, la mediana y la grande. ¿Sí? Los areneros, ¿no? Los que preparan arena en el río, por lo general tienen las grandes, ¿no? La L160, L180, ¿no? La más monstruosa que están aquí a nivel particular. Entonces, dependiendo al trabajo, tienen también el tamaño y la cantidad de tractores que sean adecuados. También es importante ver la productividad. Entonces puede que, como les digo, una retroexcavadora haga un cierto volumen, pero una excavadora haga mucho más y en menos tiempo. Entonces, en ese caso sería mejor meter un equipo así. Hay que seleccionar el equipo adecuado, tomar en cuenta el plazo de ejecución y para eso es necesario hacer el cronograma de movilización de equipo. Y también ver el costo de la obra, porque si bien vamos a meter equipo grande, pero también el alquiler es costoso, ¿sí? No es nada económico el alquiler de estos equipos grandes. Entonces tampoco se va a disparar el costo del alquiler de tal forma que únicamente empiecen a ganar los que alquilan el equipo y yo voy a salir perdiendo. Entonces tiene que haber un equilibrio entre productividad y también costo. Esos son algunos parámetros que tengo que tomar al momento de organizar una obra. O sea que antes de meter un equipo, necesito analizar en qué condiciones va a entrar el equipo y qué es lo que yo espero que haga el equipo. Entonces, eso es importante. Bien, ahora vamos a ver algo que es fundamental y tiene que ver con las características del terreno, ¿no? Vamos a un poquito eh, adentrar en esto. A veces los terrenos se tienen que hacer trabajos preliminares. ¿Han escuchado este término que se llama desmonte? ¿A qué se refiere desmonte? A ver, Judith, ¿tú sabes qué es desmonte? A ver, María Iris, desmonte. Cuando está cubierto de bastante vegetación en G y lo quitamos para construir algo. Sí, eso es desmonte, ¿no? Tienes que tirar árboles, maleza, piedras. Tienes que convertirlo plano, ¿no? Sin ningún tipo de obstáculo vegetal ni físico, ¿no? Eso es un desmonte. Entonces, ¿cómo harías ese trabajo? ¿Qué equipo utilizarías para hacer un desmonte? Una retro. No, una recto no es suficiente. Oruga. Una Una oruga. excavadora.
No, excavadora no. Una oruga es el que hace el desmonte. Porque la retroexcavadora se pincha, ¿no? ¿Alguna vez han visto? Pero igual hace, Inge. Tardas mucho. Pero si quieres hacer un desmonte, tienes que elegir el equipo adecuado. Bueno, se utiliza retroexcavador en el medio porque eso es lo que hay. Y a veces eso es lo que se puede pagar, ¿no? Una retroexcavadora es lo más fácil de conseguir y lo más económico. Pero el que va a hacer el desmonte tiene que saber, ¿no? Porque si está haciendo fuerza y quiere sacar una raíz de eucalipto, ¿qué va a pasar con la retroexcavadora? ¿Quién sabe eso? Si está haciendo fuerza. Cerraba el balde. Se rompen las mangueras. Eso, muy bien, Jessica. Se rompen las mangueras hidráulicas. Y basta que se rompa la manguera hidráulica, todo el líquido hidráulico se va y hacer remachar la manguera cuesta caro, ¿no? Porque comprar la manguera es carísimo, ¿no? Es mejor hacer remachar y eso te quita tiempo, pierdes dinero, no es lo mismo, puedes arruinar la bomba hidráulica. Así que no es lo mejor utilizar una retroexcavadora. Entonces, mejor utilizar un tractor oruga que no se pincha y tiene fuerza. Así que puede tumbar cualquier cosa. Tiene el ripper, ¿no? ¿Han visto el ripper del tractor oruga? Ese arado, ¿no? Que tiene ahí atrás. Entonces ahí le atan cadenas y jala la raíz del eucalipto y lo saca siempre, ¿no? O sea que es lo más adecuado para hacer desmonte, ¿no es cierto? Entonces, es por eso importante elegir el equipo adecuado para el terreno, ¿no? Porque la retro también se pincha, ¿no? Se pincha y arreglar eso también es un problema, ¿no? No puede ir la retro al gomero, ¿no? Tienes que sacar la llanta, llevar en camioneta, traer y colocar, y no lo coloca cualquiera, tiene que venir el gomero con su ayudante y cambiar una llanta de retro cuesta 100 bolivianos, solo el trabajo, ¿no? Así que es costoso. Entonces, mejor utilizar el equipo que sea apropiado. Puede ser de que se tenga que hacer el dragado de un río, entonces no va a poder entrar una pala cargadora, ¿ya? O puede que sí, ¿no? Entonces hay que ver también las circunstancias del terreno, ¿sí? Por ejemplo, puede haber la conformación de un terraplén. Para eso se necesita material de relleno que se puede traer de un banco de préstamo y se empieza a trabajar, ¿no? Bien, vamos a ver más adelante. Ujú. Bien, ahora fíjense esto es lo que dice acá. A ver, vamos a empezar a participar todos porque ya les dije que esta es una clase, una materia 50% teórica y 50% práctica. Así que necesitamos bastante la teoría para adquirir el criterio. A ver, Choque Barras Efraín, ¿estás ahí? ¿Puedes leerlo? Sí, ya. El ingeniero responsable de la obra debe evaluar detalladamente los volúmenes de obra a ejecutar en desmonte y relleno. También es de gran importancia el conocimiento de las características del suelo, ya que cada uno ofrecerá diferentes resistencia y dificultad a la excavación, al empuje y al transporte. Por ejemplo, suelos con un contenido elevado de roca ofrecerán mucha mayor resistencia a ser excavados que una arena suelta. De igual manera, la humedad modificará el grado de resistencia, facilitando el deslizamiento de las partículas hasta convertirlo en una masa pegajosa difícil de extraer y cargar. Bien, ¿no? Entonces, es importante evaluar las condiciones del suelo.
¿Alguna vez ustedes han manejado bicicleta sobre la arena o la grava? ¿Alguien ha intentado hacer eso alguna vez? Sí, sobre Se la detiene, Inge. ¿Por qué? sobre Pero la se arena, detiene. porque en la arena los Se neumáticos hunde. se hunden. O sea, es difícil, ¿no? Ahora Ejerce una resistencia. imagínense que un tractor trabaja en el río, ¿no? Entonces es lo mismo, ¿no? Entonces hay que ver también la resistencia del suelo, ¿no? A veces hay suelos rocosos donde cuando la cuchara o el balde de la retroexcavadora trata de penetrar, es difícil porque el suelo es muy rocoso. Entonces, para eso se tienen que hacer tratamientos preliminares. Ahora, si el terreno es muy pedregoso, o sea, es aluvión, o sea, puro piedra, cascote y demás, ¿qué es lo que se podría hacer antes de excavar? ¿Mm? ¿Qué se podría hacer? Si es muy duro. Ahí necesitamos la asistencia del ripper, ¿ya? Una oruga puede hacer mover el terreno con ripper o una motoniveladora que también tiene ripper, afloja el suelo. Entonces ahí recién el balde de la retroexcavadora puede entrar y una vez que entra ya es más fácil hacer la excavación, ¿sí? Entonces hay equipos que se apoyen, ¿no? Para hacer un trabajo. También es importante ver que cuando estás haciendo el movimiento de tierras, no es lo mismo hacer en suelo seco que en suelo húmedo. Cuando la motoniveladora va a trabajar, va a empezar a afinar, ¿no? Empezar ¿cómo se dice esto? A nivelar. Es importante que lo haga en un suelo húmedo, ¿ya? Porque el suelo húmedo facilita el movimiento de las partículas y es mejor el trabajo. Pero si lo hace en un suelo seco, entonces la motoliviadora hace más fuerza y la cuchilla se puede romper, se desportilla. Así que es importante conocer eso. O sea que la motoliviadora no trabaja sola, necesita la asistencia de un camión aguatero, ¿sí? Es muy importante. Entonces, cada vez que la motoliviadora trabaja, el suelo tiene que estar lo suficientemente húmedo, no totalmente mojado, ¿no? Pero sí húmedo, ¿sí? Entonces es importante conocer ese detalle. Bien, si hablamos de las condiciones ambientales, lo primero que se nos viene a la mente son las lluvias. ¿Qué daño puede producir las lluvias al suelo? ¿Qué se imaginan ustedes? ¿Por qué son tan perjudiciales las lluvias? Y le Puede vuelve a causar quedar inestabilidad. inaccesible. Inestabilidad, o sea, se hace barro, ¿no? ¿Han escuchado hablar sobre los colchones en las plataformas? Sí. ¿Ok? Es cuando el tractor pasa y el suelo se hace como gelatina, ¿no? Vos te paras y saltas, no pasa nada, ¿no? Pero pasa el tractor o la volqueta y se hace como gelatina, ¿no? Y no se compacta. Entonces, ¿por qué ocurre ese colchón? ¿Qué ha pasado ahí adentro? Saturación de agua. Sí, hay barro, ¿ya? Ahí adentro hay barro. Entonces hay que cavar, sacar ese barro que oree, o sea, que seque un poco y después hay que volver a meter material nuevo. Y así se pierde el colchón. Porque si tú lo dejas ese colchón y lo vacías encima el pavimento rígido, se raja ahí. Justo ahí se raja, ¿no? Entonces es importante arreglar los colchones, pero con el tiempo esos colchones, después de varios días o incluso semanas, se secan y se estabiliza por sí solo el suelo, ¿no? Pero fíjense, cuando se está haciendo conformación y le da una lluvia a la conformación,
es importante para proteger la plataforma que se está trabajando. Es importante que la vibrocompactadora lo selle. O sea, empieza a darle en alta y lo empieza a sellar de tal forma de que el agua puede correr. Porque si no lo sella, lo que hace el agua se lo lleva a los finos. Entonces, imagínense, ¿no? El agua se lo lleva a los finos y aparecen los gruesos que están ahí como si fueran cangrejeras, ¿no? En la plataforma, y eso es un gran problema. La misma idea pasa como, por ejemplo, si uno quiere hacer reboque, ¿cómo tiene que ser la arena para el reboque? A ver, Pablo Ferrer. Fina ahí. No, no me refería a eso. Oliver, ¿cómo tiene que ser la arena del reboque? ¿Mm? Obviamente fina, ¿no? Pero tiene que tener un detalle. Arena lavada. Lavada, dice. Tiene que ser lavada. Muy mal. Jessica Alejandra, ¿cómo tiene que ser? La arena para el reboque tiene que ser pues, arena fina y tiene que ser seco. No tiene que tener, bueno, tiene que tener un poquito de contenido de humedad, pero No, no, ¿dónde está alguien que sabe de esto? Campos. A ver, ¿dónde Arena está? lavada. O sea, no. ¿Cómo vas a decir que tiene que ser arena sucia, jóvenes? Porque la arena limpia no para, no agarra, se cae. ¿Ya? Tiene que ser arenas con tierra, ¿ya? Porque la tierra, ustedes han llevado la materia de suelos, le da cohesión al suelo, ¿no es cierto? Forma terrones. Entonces la arena sucia agarra y los albañiles llaman ligante a la tierra, ¿no ve? No tiene ligante esta arena, ¿no? O sea, no tiene tierra, porque la tierra le da ligante. Entonces el agua cuando lava la tierra pierde el ligante, pues la plataforma y empieza a deshacerse. Por eso es importante proteger, ¿no? Compactando para que no se salgan los finos, ¿sí? Más bien se queden ahí. Entonces, es importante tomar en cuenta el asunto del agua, cuestiones ambientales, ¿no? Y también, si hace mucho calor, es importante que los agregados estén debidamente humedecidos, porque también chupan, ¿sí? Chupan humedad y pueden alterar un poco la compactación. A veces pasa también de que hay lugares donde aparecen los famosos ojos de agua. Ahí, Pablo, por el lado de Arán e incluso en Punata, hay los famosos cuturis que dicen en quechua. ¿Has escuchado? Sí, que vacas, pocuata. Sí, ¿no? Entonces es agua que sale de abajo, ¿no? Y varias veces ha pasado que cuando uno está trabajando en una plataforma encuentra agua y no sabe de dónde sale, ¿no? Pero son ojos de agua. Y hay que saber tratar, ¿no? Se puede conformar y se tiene que tratar adecuadamente esos ojos de agua cuando se encuentran, ¿no? Lo que hacen generalmente, cavan lo suficiente y sigue saliendo agua, hay que bombear y le meten piedras grandes, ¿ya? Piedras grandes, piedras así, ¿no? Grandes, y después meten piedras más menudas y encima la plataforma y eso sirve como un asiento y evita de que el agua salga por arriba, ¿no? Porque el agua asciende por capilaridad, pero si tú le pones piedras grandes, disminuyes la capilaridad y el agua ya no aflora, se queda allá abajo. Entonces son cosas que se tienen que tomar en cuenta en el asunto ambiental, ¿no? Se puede presentar todo tipo de situación que uno tiene que evaluar y ver cómo puede resolver, ¿no? El problema. Bien, si hemos hablado de caminos de acarreo, habíamos dicho que eran caminos auxiliares, ¿sí? Caminos auxiliares donde tiene que tener acceso
para equipo que sea complementario. Ahora, imagínense que están trabajando en un canal de riego. ¿Ya? Entonces todos saben que es un canal de riego. Es algo que es recto así, ¿no? Y va por todo lado y tiene una sección pequeña. Entonces no puedes estar llevando mezcladora así cada rato. Lo que hacen algunos es hacer un camino a lo largo del canal de riego. Viene un mixer de un cubo o un poco más y empieza a ir al lado del canal y se empieza a vaciar con la ayuda del mixer y se avanza rápido. Pero para que el mixer que pesa más de 20 toneladas con la carga de hormigón y todo eso, no más de 80 toneladas, necesita un camino estable y plano. No es un tractor, ¿no? Entonces se tiene que hacer un camino auxiliar con la ayuda de las máquinas para que pueda entrar ese camión que tiene tanto peso y pueda vaciar el concreto y nos ahorra un montón de tiempo, ¿no? Y ganancia, ¿no? Porque traer gente y preparar mezcla, aparte que las volquetas tienen que entrar y depositar material, traer cemento y todo eso, es mejor que entre un solo camión y vaya descargando mezcla y se la pueda colocar rápidamente. Entonces, para eso se tienen que utilizar caminos auxiliares, ¿no? Que se tienen que construir. O sea que uno tiene que estudiar, ¿no? Y ver cómo va a trabajar y cómo va a hacer el trabajo para poder realizarlo adecuadamente. Bien. Esto es importante. A ver, Cristian, ¿puedes leerlo? Campos, por favor. ¿Estás ahí? De la superficie o capa de rodadura utilizando equipo auxiliar cuando son grandes los volúmenes y largas las distancias de transporte. Garantizará un rendimiento constante de las máquinas y un buen aprovechamiento de sus cualidades. La resistencia a la rodadura y la mala tracción que producen los caminos mal conservados limitará el peso de la carga y la velocidad que puede alcanzar el equipo de transporte. Bien. Entonces, mejorar un camino siempre contribuye, uno, al buen funcionamiento de los equipos, al tiempo y al rendimiento. Entonces, por eso vale la pena invertir en mejorar caminos auxiliares, que nosotros, bueno, que van a ser usados en la obra misma. Evaluación de los volúmenes de trabajo. Aquí entra el término cubicación. ¿Qué entienden de esta palabra cubicar? A ver, ¿qué es cubicar? Medir la superficie Volumen. que se va a vaciar en G. Bien. Es como Sacar el usan, volumen de cualquier elemento. sí, cuantificar, tantear, ¿no? Como dicen, ojo de buen cubero, ¿no? O sea que ha calculado bien, ¿no? Y no solamente cubicar se refiere a volumen, sino que también se refiere a sacar la cantidad de material. Les ponía el ejemplo la anterior vez. Si tengo que vaciar 100 cubos de concreto, ¿cuántas bolsas voy a necesitar? ¿Cuántas bolsas de cemento? Según el librito de presupuesto, el rendimiento del cemento 280. sería 7 bolsas por metro cúbico en hormigón ¿Y armado. cuántas bolsas, cuántos cubos de Serían G? 100 cubos de concreto. armado o simple, Inge. No importa cuál sea, ¿no? Normalmente entra 7 bolsas de cemento por metro cúbico, Inge. 700 sería, 700 bolsas aproximadamente. 200.
Sí, pero hay una cosa que no están tomando en cuenta en la cubicación, ¿ya? Y ahí involucra el criterio que ustedes tienen que adquirir. Por ejemplo, está el asunto del desperdicio. ¿Ustedes creen que nunca va a haber desperdicio en una vaciada? Siempre va a haber desperdicio, ¿no? Y también no están tomando en cuenta lo que es la compacidad. No sé si ustedes han debido ver, los que han visto alguna vez una vaciada, se vacía hormigón al cajón del encofrado o de la columna y se empieza a vibrar, ¿no? Con la vibradora. ¿Y qué pasa con el concreto? ¿Han visto? Disminuye, Inge. Eso. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Por qué disminuye? Por el agregado, Inge. Es que al vibrar lo que es arena y cemento se va yendo más hacia abajo por el tema de que era esto, algo de la trabajabilidad en el vibrado, algo así era. ¿Algo así? Ese término se llama segregación, Jessica, pero no es por eso. Se refiere a que las partículas se acomodan mejor. Lo mismo pasa en la compactación, ¿no? Tienes un volumen 1, compactas, y tienes un volumen 2 que es menor. O sea, ¿qué ha pasado? Las partículas se han reorganizado y se han acomodado mejor. Entonces, cuando tú vibras, tienes lo que se llama un volumen suelto, ¿ya? Y cuando empiezas a vibrar, tienes un volumen varillado, o sea que es acomodado. Y por eso disminuye. Ahora, si tú tienes que vaciar 100 metros cúbicos, porque has medido base por altura y longitud y has calculado 100 metros cúbicos, realmente tienes que utilizar algunos porcentajes, ¿sí? Fíjense, ahí tengo la calculadora, ¿pueden verla? Sí. Sí. Tengo 100 metros cúbicos que tengo que vaciar, ¿sí? A eso tengo que añadirle desperdicio. ¿Cuántos son? ¿Qué porcentaje es el desperdicio por lo general? 5%, Inge. 5, ¿Mm? Inge. 5. 5%. 5% ya es, pucha, ¿cómo les diría? Muy, muy amateur que dicen, ¿no? Pero ya, pongámosles, y por lo general se toma un 3%, ¿no? Porque tampoco es 5% es demasiado, ¿no? Entonces lo multiplicó por 1,03. Entonces ya son 103 cubos. Y por el asunto de esponjamiento, o sea que se vuelve a acomodar, por lo general lo multiplicó en el caso del concreto por un 5%. Y al final tengo 108,15. Y si multiplico por 7, ¿cuántas bolsas tengo? 757. Y tú le has dicho al dueño 700 nomás, Inge. Los traen en camión 700 bolsas, ¿no? Y llega un momento cuando ya la vaciada ha avanzado y falta mezcla, ¿no? No hay cemento. ¿Qué ha pasado? ¿Qué creen que es lo que ha pasado? ¿Mm? ¿Dónde ha sido el error? En nuestros cálculos. En el cubicaje. Han hecho un mal cubicaje. O sea, han considerado un volumen perfecto. Porque, como decía su compañero, según el reglamento, tiene que entrar 350 kilos de cemento por metro cúbico. Y 350 kilos son 7 bolsas, ¿no? Porque cada bolsa es 50 kilos. Pero eso es en teoría. Pero si estoy cubicando, entonces tengo que tomar en cuenta la realidad. ¿Y ustedes creen que es realista pensar en un 3% de desperdicio y un 5% de
de esponjamiento? ¿Creen que es algo realista o les parece exagerado? Puede haber diferentes pérdidas. A veces pasa que el encofrado empieza a patear. ¿Qué quiere decir cuando el encofrado patea? ¿Saben eso? ¿Qué significa? ¿O son términos ya muy profesionales? A ver, ¿quién ha visto esto? Cristian, ¿qué significa cuando el encofrado patea? Eh, Cuando se le llama a esa partecita del pateado del encofrado es porque uno puede ser el terreno inestable y cuando cede eso es porque está deformando algún elemento y puede ser más concreto o puede... Sí, se deforma. O sea que si la viga es así, el encofrado patea, se abre así o se hincha así, ¿no? Se empieza a embarrilar, ¿no? Hacia los lados. O a veces la viga se echa porque está mal asegurada y se abre y entra más concreto, ¿no? Y una vez que pasa eso, puedes arreglar eso. Cuando digamos el encofrado se ha empezado a barrilar, ¿se puede arreglar eso? ¿Qué creen ustedes? No, No se arregla. no. No se arregla, tienes que dejarlo así, porque revienta esa madera y chao es, ¿no? Porque el concreto no es agua, jóvenes, pesa 2.400 kilogramos metro cúbico, es fregado el concreto, hace tiras, ¿no? El encofrado. Entonces, todas esas deformaciones que sufre el encofrado y demás generan pérdidas, ¿sí? Por muy estricto que seas en el trabajo, siempre vas a tener cualquier tipo de pérdidas. ¿No? Hasta en la misma preparación con la mezcladora hay pérdidas, ¿no? Entonces, el cubicaje involucra tomar en cuenta varios factores y no simplemente lo que es la matemática muerta. La matemática muerta es 100 cubos porque he medido con flexo, base por altura y longitud, y sé que son 7 bolsas y me sale 700 y 700 tiene que entrar, ¿no? Pero al final hemos visto que entra 758. Entonces, directamente voy a pedir 760, ¿no? A ver, 760 directamente. Entonces, eso garantiza de que no falte el material. Entonces, a eso le llamamos cubicaje. No solamente calcular el volumen, sino también calcular la cantidad de materiales, ¿sí? Eso hay que tomar en cuenta. Así que fíjense lo que dice aquí con respecto a la tierra. Este es importante. A ver, vamos a pedir, Vanessa, ¿estás ahí? ¿Puedes leerlo, por favor? Mm, La alteración del porcentaje de vacíos existentes entre las partículas del suelo en su estado natural, producida por el esfuerzo mecánico aplicado al terreno, dará lugar a diferentes volúmenes para el mismo peso de material. Por ejemplo, un material inalterado, al ser extraído de su lecho natural, puede incrementar su volumen en un 20%. Si a este mismo material se le aplica un esfuerzo de compactación, este volumen puede disminuir un 30% o más. Con respecto al volumen suelto y en un 10% o más con respecto al volumen original que tenía en su lecho. Bien, gracias, Vanessa. Entonces, a este concepto lo conocemos como esponjamiento. Entonces, la idea es de que el material puede crecer en volumen como puede disminuir. Y para eso vamos a conocer 3 tipos de estados, ¿sí? El volumen en banco, el volumen suelto y el volumen compactado. ¿A qué se refiere el volumen en banco?
A ver, Luis Fernando, Yanque, ¿estás ahí? Sí, Te he dicho que leas, no que me digas que estás ahí. Por favor. ¿Qué dice ahí? acá hay la misma. Volumen en banco, tal como se encuentra en la naturaleza. Eso. Hay un término que ustedes han visto en suelos que se llama consolidación. ¿Sí? ¿Qué significa la consolidación? A ver, ¿qué es consolidación? A ver, Judith, ¿qué es consolidación? A ver, ¿qué es consolidación? A ver, ¿quién sabe? Sería la deformación del suelo, qué tanto se va a asentar el suelo. Ya, está por ahí. Dar firmeza y solidez. No, Reducción de su volumen, Inge. sí. Pablo. Ya, está por ahí. Pero la consolidación es un proceso que por lo general se da en suelos finos, como la arcilla y los limos, que se da a lo largo de su historia geológica, ¿sí? Mientras que el asentamiento en arenas es inmediato, ¿no? En suelos, por ejemplo, en suelos 2, el asentamiento de la arena es inmediato. Pero cuando hablamos del asentamiento de los suelos finos, hay el asentamiento por consolidación primaria y también hay el asentamiento por consolidación secundaria en los suelos, ¿no? Entonces, ¿cómo es que se produce el asentamiento en los suelos? Entonces, en primer lugar, el suelo está en estado natural, se encuentra normalmente consolidado en una condición de reposo y alguien construye una fundación encima del suelo. Entonces, eso ejerce una presión sobre el suelo. Entonces, ¿qué es lo que ocasiona esa presión? Que el agua o el contenido de agua que se encuentra dentro del suelo empieza a sentir presión y eso se le llama la presión de poros. Pero como el suelo tiene vías muy diminutas de circulación, entonces se genera un exceso de presión de poros que con el tiempo se va disipando y a medida que se va disipando ese exceso de presión de poros, o sea, el agua, el suelo va consolidándose. ¿En cuánto tiempo se consolida una arcilla? A ver, según sus ejercicios de suelos 2, ¿en cuánto tiempo se consolida una arcilla? Más o menos. Creo que les ha ido mal, ¿no? En suelos 2. En lo que hemos calculado, creo que era un año, Inge. En el ejercicio que hemos calculado, en los ejercicios. Generalmente puede variar desde un año hasta 20 años se puede dar la consolidación, dependiendo del tipo de arcilla. Ustedes se van a dar cuenta de la consolidación, porque cuando se ha construido la casa nuevita, está toda una maravilla, ¿no? Bien pintado, buenos reboques y demás. Pasa 10 años o pasa 5 años
y empiezan a aparecer unas fisuras, ¿no? Y uno no sabe por qué aparecen esas fisuras. En la pared, hay algunas grietas cerca a las vigas, y ¿qué pasa, no? ¿Por qué estas fisuras? Ese albañil ha hecho mal, ¿no? No, no se refiere a eso, sino que las fundaciones están empezando a asentarse. Existe el fenómeno de la consolidación. Algunas se asientan más, otras se asientan menos, y eso hace que la estructura empiece a sufrir deformaciones pequeñas y a trabajar de otra forma, lo que ocasionan aquellas fisuras que no son peligrosas, pero sí no ofrecen un buen aspecto, ¿no? Entonces, después de unos 10, 15 años, terminan de aparecer las fisuras completamente, y ya después de ese tiempo recién ya se puede reparar, porque después ya no van a aparecer fisuras. Entonces, esa es la consolidación primaria. Pero en el caso de algunos suelos elásticos ocurre la consolidación secundaria, donde pese a eso, después de otros 20 años, empieza a sentarse todavía más, ¿no? Pero eso lo hace el suelo de forma natural, ¿sí? De forma natural. Entonces, a ese proceso donde el suelo se ha consolidado de forma natural, o sea, por sí solo se ha compactado, lo llamamos volumen en banco. Porque imagínense, ustedes cavan un hueco pequeño, sacan toda la tierra en un balde y después quieren volver a tapar el hueco con la misma cantidad de tierra, exactamente lo mismo, pero ¿qué aparece? Aparece como una montañita, o sea que la tierra ha sobrado. Es de que ha pasado de un estado banco el suelo, y cuando lo han sacado se ha convertido en un estado suelto. Y cuando lo han puesto en el estado suelto a ese hueco, ha sobrado más material. Entonces ha sufrido un incremento de volumen. Entonces, si quieren que se vuelva al mismo estado, tienen que compactar. Pero a veces se les puede ir la mano, ¿no? En la compactadora, y ahora hay menos volumen porque se ha sobrecompactado. Y ese proceso donde el suelo empieza a cambiar de volúmenes se llama esponjamiento. Y aquí hay algunos valores que nos pueden ayudar a cubicar el esponjamiento. Ahora, imagínense esto. Vamos a seguir hablando acerca de cubicar. Imagínense que tengo que realizar una conformación. Y el volumen de la conformación, según el plano, son 150 metros cúbicos de material. ¿Ya? 150 metros cúbicos de material según el plano. ¿Cuántas volquetas es eso? ¿Cuántas volquetas de 12 cubos necesito para poder realizar el trabajo? 13. 13 cubos, Inge. Digo 13 volquetas. Si lo divide entre 12, sale 13. Está mal. No son 13. No son 13, ¿no? Es más, 12. más de 13. Hay que incrementar ese 20%, ¿eh? Muy bien. Esos 150 metros cúbicos, Jessica, ¿son en qué estado? ¿En banco, suelto o compactado? En banco, Inge. No, mal. En banco es en terreno natural, ¿no? Pero esto que vas Sí. a compactar no es terreno natural, ¿no? ¿Qué Ah, ya, sería? ya. ¿Qué sería? Volumen suelto. No sé. ¿Dónde está mi amigo Ariel? ¿Dónde estás, Ariel? Te necesitamos. Se ha desconectado, bandido. Ahí estás, Ariel. ¿Cuánto sería? ¿En qué estado sería? ¿En suelto, banco o compactado? Eso sí, 150 del plano. Compactado, Inge. Eso. Muy bien. Compactado. Porque
la alcaldía quiere que yo le entregue compactado, ¿no? Y según el plano son 150 metros cúbicos. Entonces, estos 150 metros cúbicos tengo que hacerlo subir el 30%. Entonces sería por 1.3. Son 195 metros cúbicos en suelto que tengo que traer. Y si lo divido entre 12, son 16.25, 17 volquetas que tengo que traer. Entonces 13 volquetas no va a alcanzar, Jessica, ¿no? Tiene que ser 17 volquetas. Entonces ahí me he vuelto a equivocar en el cubicaje, ¿no ve? Pero esto está mal todavía, porque tengo que añadirle las pérdidas, ¿no ve? Voy a ponerle un 5% de pérdidas y son 17 volquetas cabalito, ¿no? Que tengo que traer de material. Entonces, cuando hablo de cubicaje, no simplemente tengo que pensar en operaciones frías, ¿no? Muertas, ¿no? Exactas, sino que tengo que considerar esponjamiento, pérdida, desperdicio y muchas otras cosas que pudieran haber. Entonces, eso es el criterio que yo necesito tener cuando hago mis cálculos. ¿De acuerdo? Ese es el criterio, ¿no? Por ejemplo, si alguien nos está diciendo cuántos ladrillos necesito para esta pared. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué sería lo más lógico? Por ejemplo, es una pared de 100 metros lineales, tipo soguilla, por 3 metros de alto. ¿Cómo calcularían ustedes eso? ¿Mm? Dependiendo del tipo de ladrillo, Inge. Sí. Podría ser gambote, ¿no? Ladrillo gambote o el Sus adobito. medidas, Inge. ¿No saben las medidas de un ladrillo gambote? Es que es tradicional, Inge, y varias empresas hacen de diferente tamaño. A ver, ¿dónde está el...? Primero yo pienso, Inge, calcular en un metro cuadrado cuántos ladrillos entran y ver el espesor de la junta horizontal y de junta vertical. Si haces eso, muchacho, está mal. Porque, en primer lugar, si tú alguna vez has trabajado con ladrillo, o por lo menos has visto trabajar con ladrillo, siempre se desperdicia, se rompe, tienes que partir y demás, ¿no? A veces hay ladrillos que vienen defectuosos. Entonces, lo mejor es considerar el área sin tomar en cuenta las columnas del ladrillo, incluyendo el, eh, el mortero que sirve de unión. ¿Me entiendes? O sea, el área completo. ¿Sí? Eso toma en cuenta los desperdicios. Las columnas obviamente no tomas en cuenta, los machones, ¿no? Que se ponen cada 3 metros o cada 3 metros y medio, los restas esa área, pero el resto lo tomas como si fuera de ladrillo. Por lo general entran como 55 ladrillos por metro cuadrado. Entonces, mira, tienes 100 metros y vas a poner machones cada 350. Vas a colocar 29 machones. Los machones, ¿de qué sección tienen que ser? Por lo menos de 20, ¿no? 25 por 25, Inge. Ya, le vamos a meter por 25 centímetros. Son como 7.25 menos 100. Sale esto, lo voy a multiplicar por 3, sale 278. Lo voy a multiplicar por 55 ladrillos, sale como 15.300 ladrillos. Entonces directamente pido, tráigame 15.000 o 16.000 ladrillos, ¿no? Directamente, ¿no?
porque a veces sobra ladrillo y es mejor que sobre a que falte, porque el ladrillo es reutilizable. Siempre se va a utilizar en algo. ¿Sí? Nunca tengo que pedir extra. Tráigame 15.304 ladrillos, ¿no? Eso sería absurdo, ¿no? Entonces directamente 16.000 o 15.500, ¿no? Generalmente los ladrilleros trabajan en números de miles, no trabajan en números intermedios. ¿Sí? Entonces son algunos factores que tienes que tomar en cuenta al momento de cubicar, ¿no? Tomar en cuenta pérdidas, desperdicios y otros factores que podrían estar implicados. Entonces, este asunto de volumen en banco, volumen en suelto y volumen compactado es fundamental. A ver, pongamos otro caso. Imagínense que necesito hacer una excavación, ¿ya? Una excavación, y según mis planos en la excavación, tengo que sacar 30 metros cúbicos de material, ¿ya? 30 metros cúbicos. Entonces, la volqueta me cobra por viaje. Entonces, ¿cuántos viajes van a ser necesarios para transportar 300 cubos, digamos, ¿no? 300 cubos de material, ¿cuántos viajes de una volqueta de 12 cubos van a ser necesarios? A ver. 30, Inge. A ver, interesante la respuesta. 33. Estás tanteando, Jessica. No. A ver, esos 300 metros cúbicos de excavación, ¿en qué estado están? ¿Banco, suelto o compactado? Banco. Eso. Y si lo quiero transformar a suelto, ¿por cuánto tengo que multiplicar? 1.20. Eso, por 1.2, ¿no? Salen 360 y lo divido entre 12. Ahora aquí no hay pérdidas, ¿no? Son 30 volquetas. ¿No ve? Entonces, eso es lo correcto. Entonces, tengo que pagar 30 viajes. Porque si yo voy a decir 300 dividido entre 12, son 25 viajes. Y el volquetero me ha hecho, Inge, he hecho 30 viajes. Mentira, son 25. Entonces, no es así, ¿no? Hay que tomar en cuenta esos pequeños detalles. Porque si yo hago mi presupuesto general y yo digo, así sin tomar en cuenta esto, digo, me va a costar 25 viajes y el volquetero me va a cobrar 200 pesos el viaje, tengo que dar 5.000 y yo solo cotizo con 5.000. Pero está mal, ¿no? Porque fíjense, en realidad son 30 viajes, son como 1.000 bolivianos que estaría perdiendo por esa equivocación, ¿sí? O sea, en vez de 5.000, la realidad es que cuesta 6.000 y estoy perdiendo, ¿no? ¿Por qué? Porque no he tomado en cuenta o no he hecho un buen cubicaje. Así que este asunto de banco suelto y compactado es algo que tiene que manejarse bien. Y ustedes tienen que tener criterio, ya les decía desde el principio, para darse en cuenta en qué estado se encuentra el suelo, en qué estado va a llegar, y así puedo hacer los cálculos que yo necesito. Entonces, eso es fundamental, jóvenes, que ustedes sepan. Bien, para eso no somos los únicos que hemos descubierto esto, sino que se han elaborado algunos factores de conversión de volúmenes de tierra que nos ayudan a convertir o hacer una conversión más exacta, porque nosotros utilizamos directamente 1,20 o 20%, 30%, 10% y cosas así. Lo usamos de forma general, pero no es lo mismo hablar de compactar arena que grava o arcilla. Entonces, algunos expertos han sacado algunas tablas con algunos valores que nos ayudan a hacer cálculos más exactos y nos aproximamos más a la realidad.
sin necesidad de un laboratorio de suelos ni nada de esas cosas, sino que rápidamente podríamos encontrar estos valores y estas variaciones y ser más exactos. ¿Ya? Ahí está lo que está implicado con el factor volumétrico de conversión o factor de expansión. Vamos a ver qué es esto. A ver, Lila, ¿estás ahí? ¿Puedes leerlo? ¿Estás ahí, Lila? Puede que no esté disponible. María Iris, ¿estás ahí? Bye. Judith. Factor volumétrico de conversión o factor de expansión es el resultado de la relación entre la densidad de la tierra suelta y la densidad de la tierra en banco, o de la relación del volumen en banco y el volumen suelto. Eso. Simplemente es una relación de volúmenes que si lo utilizamos bien nos ayuda a calcular estas variaciones. Aquí está el asunto. El otro término es el factor de compresibilidad. ¿Sí? A ver, Israel. Encinas. Algunos están distraídos. A ver, Fuentes Rodríguez Brian, ¿estás ahí? Sí, Por favor. factor de compresibilidad es el factor que relaciona el volumen del material compactado y el volumen en banco. Eso. Entonces, relaciona volumen compactado y el volumen del banco, mientras que este otro, el volumen del banco con el volumen del suelto. O sea, que todos se ponen como punto de comparación el volumen en banco. Y fíjense, más adelante en este texto hay una tabla. Hasta aquí es donde está. Aquí está. Esta tabla. Entonces, esta tabla nos habla el tipo de suelo, condición inicial, condición de la tierra para trabajar, banco, suelto, compactado. Si quiero transformar de banco a compactada, ahí está, ¿no? Si quiero de compactado a banco, ahí está. Aquí está el tipo de suelo. Puede ser arena, arcilla arenosa, arcilla, cascajo, grava, grava sólida o resistente, caliza fragmentada, granito, roca, rocas dinamitadas, en fin. Por ejemplo, si tengo grava, está en estado suelto y quiero compactar eso, de suelto a compactado que es acá, el factor es por 0,9. Y si quiero sacar de banco, ¿sí?, a suelto, es 1.13. Ya no es 1.20, ¿no? Sino es 1.13. En algunos casos, fíjense, es 1.59. ¿Sí? O sea, va variando dependiendo al tipo del suelo. Entonces, esta tablita me ayuda bastante a poder hacer esos factores de conversión. Y eso vamos a utilizar bastante. Va a ser como una tabla de multiplicar que vamos a utilizar para hacer las conversiones, para resolver los ejercicios. Entonces, esto es una parte del criterio que nosotros tenemos que utilizar para poder resolver estos ejercicios que vemos en esta materia de maquinarias y equipo de construcción. Bien, vamos a ir más abajo.
vamos a hablar acerca de la productividad del equipo, ¿sí? Pero esto de la productividad lo vamos a hablar ya la siguiente clase. Ya, no ahora. Por ahora ya tenemos suficiente. Así que les voy a pedir que por favor prendan sus cámaras. Vamos a sacar una evidencia. Bien, jóvenes. Gracias. Bien, entonces antes de cerrar, ¿alguna pregunta, algo que esté pendiente? Inge, ¿nos va a facilitar su guía de avance para poder estudiar o repasar para los exámenes o su PDF donde estamos avanzando? Claro Libre, que sí. Inge. Sí, les voy a pasar la siguiente semana, ¿ya? Quiero Ya, que gracias, un Inge. poquito el asunto de la inscripción se estabilice, porque me ha pasado que organizo todo y después me dicen, no, que yo falto, que recién me he inscrito y he dado mesa y he aprobado y, y me hacen equivocar, ¿no? Así que voy a esperar un poquito más. Y también las clases grabadas las voy a subir al YouTube. Y si vamos a hacer pizarras también, ¿no? Dije, Dime, Jessica. respecto al proyecto, más o menos, ¿qué vamos a realizar? Ah, vamos a conseguir un proyecto del DBC, un DBC. No sé si conocen ustedes la página del SICOES. Sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Conocen el SICOES? Posi. Bien, entonces vamos a encontrar un proyecto del SICOES que sea apropiado y en base a eso vamos a sacar los datos que necesitamos para el proyecto. ¿Ya? Y va a ser un proyecto donde se va a calcular las maquinarias, se va a hacer el cronograma de movilización de equipo y el costo o el presupuesto general de movilización de equipo. Esas dos cosas, ¿no? Y otros detalles más, detalles constructivos y demás. Y va a ser un proyecto. Les voy a mostrar en su momento cómo es el proyecto, porque ya varios alumnos en anteriores gestiones ya han realizado y van a tener una idea de cómo espero que lo presente. ¿De acuerdo? Así que eso se va a empezar a trabajar ya, ¿no? Que se estabilice un poco esto de las inscripciones y les voy a dar más novedades sobre esto, ¿de acuerdo? Para que empiecen a trabajar desde ahora y el examen final va a ser eso, ¿no? Bien, ¿algo más, jóvenes? Eh, nos dijo algo de conocen el que nos dijo para que me anote Inge, no he escuchado bien. Un DBC de la Ah, página SICOES, pero
tiene que cumplir ciertas características que yo les voy a decir. No es simplemente cualquier DBC. ¿Ya? Y no vale que algunos de ustedes trabajan en empresas o tienen acceso a información de una empresa y traen, ¿no?, el proyecto de una empresa, ¿no?, y quieren presentar eso. Eso no es válido, ¿ya? Tiene que ser uno del DBC, del SICOES. ¿Algo más? Inge, pero nosotros vamos a escoger ese proyecto, usted nos va a asignar. Ustedes, ¿no? Porque al final si se meten a un hueco, tienen que salir de él, ¿no? Después me van a echar la culpa a mí. Listo, Inge, gracias. Y es individual, no es en grupo. ¿De acuerdo? Bien, quedamos acá. Nos vemos la siguiente semana o creo que tenemos metálicas, ¿no? No sé. Nos vemos.